Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, tanto en esta hermosa sala de San Fernando como a través del canal de YouTube de la Universidad de Alicante. En esta segunda sesión del ciclo Encontrarse en la Palabra, que iniciamos el pasado mes de noviembre y que organizamos de forma conjunta la sede universitaria Ciudad de Alicante y el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Como ya saben algunos de ustedes, este ciclo lo que pretende es ser un espacio para que autoras y autores divergentes por distintos motivos dialoguen entre sí acerca de las motivaciones de la escritura, de lecturas imprescindibles, de la entrada en el mundo editorial, de cualquiera de esos asuntos importantes que atañen a la creación en el siglo XXI. En esta ocasión contamos con un cartel de lujo, dos novelistas y poetas magníficas, la argentina Valeria Correa y la española Marta Sanz, que nos sitúan ante una divergencia muy actual por diversos motivos. Escribir desde dentro, desde fuera de tu país. Y lo harán de la mano de nuestra querida compañera Carmen Alemán, que es máxima especialista en literatura actual en lengua española. En nombre de Jorge Olcina, director de esta sede, y en el mío propio, quiero daros las gracias a las tres por vuestra presencia hoy en un evento que sin duda va a resultar sumamente interesante. Para aquellas personas que tengan inquietudes dentro de la sala, por supuesto, podrán interrumpir, preguntar cuando quieran, pero aquellos que estén viéndonos por video streaming, por favor, tendrían que apuntar la dirección seu.alacant@ua.es para hacer sus preguntas. Y tendremos media hora, más o menos hasta las 8 menos 20, para recoger esas preguntas y hacérselas llegar a nuestras escritoras. seu.alacant. Bueno, yo voy a pasar al público para disfrutar a tope de esta tarde tan especial. Muchísimas gracias a las tres. Buenas tardes a quienes están aquí presentes en la sala, quienes nos están viendo desde la pantalla. Muchísimas gracias a Beatriz Aracil, la directora del Centro de Estudios Iberoamericanos, Mario Benedetti, a Jorge Olcina, siempre tan acogedor en esta seu de la Universidad de Ciutat de Alacant. Y muchas gracias a quienes están aquí presentes, especialmente a mis alumnos y alumnas del máster, que hoy ¿quién presenta? Alemania. Así que es un gusto y un placer estar aquí con dos mujeres, con dos escritoras que son de primera línea, que nos pueden aportar muchísimo, de manera que bueno, yo las voy a presentar de manera muy breve, porque se podía hablar mucho de cada una de ellas, pero bueno, ellas son las que tienen que hablar a partir de una serie de preguntas que yo les plantearé y que, como ha dicho Beatriz Aracil, quien quiera puede plantear también aquello que le guste, ¿no? El problema está el primer problema que nos enfrentamos en esta mesa es a cuál de las dos presentar primero. A Marta. A Valeria. No. Aquí tengo una moneda. El azar y la suerte. A ver. Se puede elegir entre Cervantes, por una parte, y por otra parte, la Comunidad Europea. Así que, Cervantes. Valeria, Comunidad Europea. Venga, ¿vamos a ello? Comunidad Europea. Pues vale. Así que voy a presentar primero a Valeria Correa Cid, que es un gusto tenerlo aquí en vivo y en directo, en carne, como decía ella, porque llevamos 3 años ya sin vernos personalmente, desde un encuentro riquísimo y suculento en León. Y bueno, como decía, unas notas, unas pinceladas sobre Valeria. Nació y creció en Rosario, Argentina,
La tierra también de Angélica Gorodischer, como estábamos recordando y como algunos de la sala y algunas saben. Actualmente vive en Madrid, pero es una ciudadana del mundo, ha recorrido muchísimas partes de este mundo, ¿verdad? Muchísimas. Es autora de libros de relatos, La condición animal, que fue publicada por Páginas de Espuma en el 2016, que fue seleccionado para el 4º Premio Hispanoamericano del Cuento Gabriel García Márquez y el prestigiosísimo también Premio Setenil en 2017, y de Hubo un jardín, que acaba de publicar también Páginas de Espuma, que lo tienen aquí, que es un libro delicioso. Delicioso, son unos relatos que de verdad, cada uno distinto también, ¿no? Que nos aporta muchísimo y es una delicia, y también es poeta. Algo que me gusta mucho de esta mesa es que son mujeres que han escrito narrativa, pero también han escrito poesía, y creo que quienes amamos la literatura y amamos mucho la poesía, creo que hay siempre algún aliciente, ¿no?, que da lo poético para lo narrativo y viceversa, y creo que también ese tema va a salir hoy aquí, ¿no? De sus poemarios, el Azul Oscuro, distinguido como finalista del primer premio de poesía Manuel del Cabral en 2016, El invierno a deshoras, que fue publicado por Hiperión en el 2017, que mereció el Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez, ni más ni menos, y El Museo de las Pérdidas, que también es un libro excelente, donde hay una serie de poemas eróticos donde le da una vuelta a lo erótico que merece resaltar. Y así El deseo, que es una plaquette recientemente también publicada, ¿no? Algunos de sus relatos y poemas han sido recogidos en diversas antologías y traducidos al inglés, al italiano, al hebreo y rumano. Y también tiene un taller de escritura con el Instituto Cervantes de Milán, donde la admiran mucho, la quieren mucho. Y nosotros también. Gracias, Valeria, por estar aquí. Y ahora me toca presentar a Marta Sanz, que es doctora también en filología, como muchos de los presentes aquí en la sala. Ha publicado novelas, cuentos, ensayos, poemas. Recientemente acaba de publicar esa brevísima, para nosotros brevísima, porque nos gusta tanto leerte que nos parece breve. Esta enciclopedia secreta que se acaba de publicar, Lecturas en el espejo feminista, cuya edición y prólogo lo ha hecho la ya catedrática de la Universidad de Zaragoza, María Ángeles Naval, donde se recogen muchísimos de los textos fundamentales de Marta Sanz, ¿no? Entre las primeras, entre las novelas destacamos El frío, los mejores tiempos, que fue Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España en 2001, Susana y los viejos, que fue finalista del Premio Nadal en el 2006, La lección de anatomía, la trilogía del detective Arturo Zarco, Black, 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 un buen detective, no se casa jamás, y Pequeñas mujeres rotas, que fue Premio Tenerife Noir en el 2020, Daniel Astor y La caja negra, que fue Premio Tigre Juan Cálamo, Otra mirada y Estado crítico, Amor Fou, Farándula, que fue Premio Herralde de 2016, para envidia de Marco Glantz, Clavícula y Parte de mí. Y ha participado con relatos en volúmenes colectivos y ha obtenido el premio Vargas Llosa NH, Retablo. Son 2 relatos ilustrados por Fernando Vicente. Su poesía completa será recogida en abril del 2022 bajo el título Corpórea. El poemario Vintage fue Premio de la Crítica de Madrid y destacan asimismo sus ensayos No tan incendiario, Monstruas y centauras, que recibió el Premio Cegal de 2018, y Enciclopedia secreta. Es editora del libro de La mujer fatal y Tsunami, un volumen colectivo de textos feministas. Colabora asimismo en El País, en la cadena SER, que mañana o pasado vas a retransmitir desde Alicante, así que nos da recuerdos para todos, te estaremos escuchando.
y también es docente de la Escuela de Escritores. Un gusto, un placer. Creo que va a ser una mesa muy suculenta y no sé si antes de formular la primera pregunta queréis hacer alguna postilla o algo que queráis resaltar. No, de aquí mejor. No, porque así te quedas tú ya con ese y yo me quedo No, con ese. si la que vas a hablar eres tú. A mí me pagan solo por presentar. Por si acaso quieres decir algo. Bueno, yo lo que quiero hacer es agradecer vuestra presencia en esta extraña tarde alicantina que parece que estamos en Copenhague, con lo cual se agradece doblemente, y yo resaltar pues que estoy contentísima de estar aquí acudiendo al llamado de Beatriz Aracil en compañía de Carmen, contentísima de estar con Valeria, a quien conozco ya también hace unos añitos, a lo tonto, los años van pasando, y que tuvo la generosidad de invitarme a ese taller de Milán de lectura al que tú has comentado, y muy contenta de ver a mi amiga Conchi Agüero, que siempre es el hilo de transmisión y el cordón umbilical con Alicante. O sea que muchas gracias y espero que lo paséis lo mejor que podáis, y muchas gracias también por tu hospitalidad. Pues nada, yo también reiterar agradecimientos para no aburrir. Gracias a todos, gracias también a los presentes, ¿no?, en esta tarde tan poco alicantina, y bueno, feliz de estar aquí. Marta, a quien admiro muchísimo, tiene además la virtud de hacerme sentir absolutamente vaga, porque no para de escribir. Entonces hiciste bien en presentarla en segundo lugar a ella, el azar me ayuda. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos por la hospitalidad. Y no eres vaga, yo soy vieja. es distinto, ¿no? Pues aquí estamos. Gracias, Carmen. Pues vamos ya con las preguntas. Una de las cosas que a mí más me entusiasman de cualquier escritor o escritora es el proceso de creación, ¿no? Entonces me gustaría un poco que hablarais de cómo llega este libro a ser lo que es, este libro a ser lo que es, ¿no? Y además, en vuestro caso, también sois poetas, de manera que no sé si hay un proceso diferente de escritura en cuanto a la novela, el cuento, la poesía. Me gustaría que hablarais un poco de este asunto para empezar a calentar motores en este día tan poco usual en Alicante, ¿verdad? Dispara. Bueno, sí. Vamos a ver. Yo creo que, como muy bien has dicho, Carmen, para mí cada libro es completamente diferente. Hay una diferencia muy grande a la hora de construir un libro según cuál sea el género. Desde luego, para mí es una experiencia completamente distinta escribir un poemario, que recopilar una colección de ensayos, que afrontar la escritura de una reseña literaria, que hacer una novela. Pero es que luego, además, dentro, por ejemplo, de cada novela también hay diferencias. Yo no afronto de la misma manera el proceso de construcción de una novela autobiográfica que de una novela detectivesca. En una novela detectivesca probablemente hay un trabajo previo mucho más minucioso, hay, yo qué sé, esquemas, mapas, arquitecturas, cartografías, dónde va a pasar cada cosa, la trama, el suspense, la intriga, mientras que a lo mejor en una novela autobiográfica es más dejar ir a la mano y que el músculo de la memoria vaya haciendo su trabajo, ¿no? Con lo cual, para mí es muy difícil describir el proceso creativo, porque ese proceso creativo es específico y se ajusta a las necesidades de cada uno de los textos. En el caso de la poesía, que es lo que sé que a ti más te interesa, entonces no vamos a... Sí, no disimulemos. Pues no disimulemos. En el caso de la poesía te contestaría no sé, que sería seguramente la mejor respuesta. Y es que no sé. En el caso, porque hay veces que cuando voy a escribir una novela, pues la novela a lo mejor es más el fruto de un proceso más reflexivo, de diagnóstico sobre la realidad, de buscar las estrategias retóricas que más se ajustan orgánicamente a eso que tú quieres contar sobre la realidad. Pero la poesía llega. La poesía, tú estás un día a lo tonto o a lo listo, no se sabe, en tu casa viendo el tiempo pasar, y de repente llega un verso.
y a partir de ese verso tú empiezas a tirar del hilo y acabas escribiendo no un poema, sino seguramente un poemario completo. Entonces, no sé cuál es el proceso no sé de dónde sale esa primera imagen o ese primer verso, sencillamente llega. Y luego ya, para acabar, dentro de lo que es el proceso creativo que dicen preescritura, escritura, posescritura o revisión, para mí la escritura y la preescritura están absolutamente unidas. Mientras escribes, vas cambiando los planes sobre lo que has escrito, escribes sobre cosas que ya sabes, pero como la escritura también es un proceso epistemológico y de conocimiento, puedes corregirlo todo y darlo completamente la vuelta, y creo que si no, no merecería la pena escribir. Si lo tuvieras ya todo previsto de antemano, no sería una experiencia nada, como decir, que te retara de ninguna manera. Y para mí lo más arduo es la corrección. Para mí el proceso de revisión de los manuscritos, de lo que sea, o sea, dar esos 2 pasos atrás y tomar esa distancia crítica que necesitas para releerte como si tú no fueras tú, con el ojo crítico con el que leerías a los demás, eso es muy cruel. Eso es muy cruel y para mí muy, muy difícil. Y esto es así más o menos el resumen. No sé, Valeria. Disculpa Sí. una acotación, para que después también la conteste Valeria. ¿Tú guardas los manuscritos? Pues mira, no lo hacía, pero voy a empezar a hacerlo. Porque no sé, claro, es que no sé quién me dijo el otro día, ¿y tú no guardas los cuadernos y tal? Digo, pues no. Digo, yo cuando ya una cosa ya lo tiro todo, porque no tengo dónde guardarlo. Pero voy a empezar a guardar los cuadernos. También es verdad que los cuadernos, por ejemplo, estos cuadernitos son los cuadernitos donde yo suelo tomar notas y suelo escribir. La poesía siempre sale de estos cuadernos. Siempre sale de estos cuadernos. Yo nunca escribo con el ordenador en un primer momento poesía, y de aquí salen pues esquemas de novelas, o a lo mejor de aquí salen fragmentos de una página que se te ocurre de repente cómo describir algo, y entonces a partir de ahora pues ya está. Voy a guardar mis manuscritos. Y perdona, es que claro, pero es que eso es como darse mucha importancia. Es que es un acto de vanidad y de soberbia. Yo lo hacía con sentido práctico, pues tiras, ya lo tienes. Pero cuando visité la Biblioteca de Buenos Aires y el director de la Biblioteca de Buenos Aires, Alberto Manguel, me enseñó el manuscrito de Pierre Menard, autor del Quijote, que Borges caligrafió sobre una hoja, sobre un cuaderno de contabilidad, con el debe, con el haber, con una letra pulcrísima y preciosa. Y yo visité la biblioteca en compañía de Irving Welsh. Irving Welsh me dijo en escocés, este tío sabía que alguien le iba a mirar en el futuro, porque si no nadie se tomaría la molestia de escribir esto con esta perfección en un cuaderno de debe y haber. Y me dijo, esto es ser demasiado engreído. Y entonces yo desde entonces lo tiro todo. Que Miguel Hernández lo hacía, guardó todos los manuscritos, y además es muy bonito lo que estás diciendo del debe y el haber, porque en el cuaderno de juventud, el que él se llevó en su primer viaje a Madrid, también fue escrito sobre una libreta de debe y haber. Ah, mira tú. Fíjate qué puntos en común tan interesantes. Pues nada, me voy a comprar una libreta de debe y haber. Te la regalo yo. A ver. Valeria. Pues respecto de lo de Borges, que escribió toda su obra en estos cuadernitos, que eran como unos cuadernos escolares de contabilidad, también hay una teoría, porque bueno, él escribió su obra así, pero todos los apuntes que tomaba para las charlas, que están muy prolijamente apuntados, como su padre se había quedado ciego, dicen que era una enfermedad ocular degenerativa, él siempre supo que se iba a quedar ciego, salvo que no hubiera alguna evolución especial, entonces que era muy ordenado porque sabía que en un punto de su vida alguien le iba a tener que leer, y entonces él quería, en un momento en que no había ordenadores y todo eso, tener todo sistematizado. Seguramente también era vanidoso, pero yo no guardo nada porque yo escribo casi todo en ordenador. El poemario que ganó el Claudio Rodríguez lo escribí en el móvil. Después, obviamente, corregí, pero porque yo estoy de acuerdo con Marta que la poesía es como los gatos.
viene cuando quiere, uno no la puede llamar, o sea, esa es un adviene, ¿no? Tiene esa cualidad. Claro que después sí se puede corregir, articular, etcétera, pero es como una especie de impulso. Y a mí particularmente la poesía me viene cuando camino, entonces es como una especie de ritmo que me da el cuerpo y me sirve mucho tener el móvil, porque entonces yo voy como caminando despreocupadamente y siento que viene algo y entonces puedo tomar nota y seguir caminando. Y además es muy curioso porque si me freno, es como que freno ese primer impulso. Yo por el momento no soy novelista, entonces no tengo esa necesidad de esquemas ni de arquitecturas. Soy una autora de aliento corto, entonces puedo como manejar todo dentro de mi cabeza. Y los cuentos empiezo a trabajarlos casi siempre a partir de una imagen. Por imagen no me refiero solamente a algo visual, sino un conjunto de palabras que representan algo, ¿no? Algo auditivo, algo táctil. Puede ser algo que sueño, yo soy muy miope, entonces veo cosas mal. Y cuando me acerco digo, no era esto. Entonces, a mí la miopía me ayuda mucho a escribir porque me deforma la realidad de una manera que me ayuda, ¿no? Y entonces también tengo una superstición que no tomo notas porque creo que las cosas verdaderamente importantes me las voy a acordar. Y eso que es como trabajar con tus obsesiones, ¿no? Entonces eso que de alguna manera te ingresa en la memoria y se queda con uno habitándolo, es lo que vale la pena escribir. Todo eso otro que es una superstición, un método de trabajo propio, no digo que haya que hacerlo de esa manera, ¿eh? Y entonces yo todos los cuentos los trabajo siempre a partir de una imagen y después para mí es muy importante el ritmo, ¿no? Entonces yo parezco loca, ¿no? Entonces me voy leyendo y escuchándome y es como si cada frase llamara a la siguiente. En la narrativa también un poco como la poesía, pero como la narrativa es más deliberada. Entonces puedes llevar a un personaje de un punto A a un punto B y el personaje se va moviendo. En cambio el poema tiene sus saltos como su energía propia y bueno, se trabaja distinto. Y para mí lo más importante de la narrativa tiene que ver con las atmósferas, porque a mí me interesa mucho ese trabajo de colocar a mis personajes y al lector, si hay suerte, en un lugar. Entonces, la atmósfera y el tono, que es esa actitud emocional del narrador para contar la historia, es lo que más me importa, ¿no? A mí me gusta mucho, yo siempre digo que escribo porque mi abuelo era un excelente cuentacuentos, ¿no? Diríamos hoy. Y entonces mi abuelo te empezaba a contar algo y uno se quedaba como, no importa, él decía había una vez y uno ya estaba subyugado dentro de esa historia. Y entonces para mí ese tono del había una vez oral de los buenos contadores de historias es lo que yo quiero emular, ¿no? Y mucha gente me dice, no, es que las primeras frases de tus cuentos son muy buenas. Y yo digo, gracias, es mi había una vez, ¿no? Es como recordar a mi abuelo que trata de engancharte. ¿Puedo decir cosas? A propósito de lo que ha comentado Valeria, ¿no? Es que lo que ha dicho Valeria creo que es muy sugerente. Fíjate con lo de la poesía. Para seguir complaciendo a Carmen. Claro. De eso se trata. Para que nos vuelvan a invitar. Bien. Yo cuando empecé a escribir, empecé escribiendo poesía. Pero no publiqué mi primer libro de poesía hasta el año 2011. ¿Cuántos años tenía yo ya? Unos cuantos. Chema, ¿cuántos? 40 y muchos, o 40 y alguno, no tantos, no pasemos. No, entonces, quiero decir que mi impulso, o sea, cuando yo era joven y incluso cuando yo era niña, a mí me salía a escribir poemas y me salía a escribir canciones, pero sin embargo cuando empecé a tomarme la literatura de una manera, no sé si más seria, pero atisbé la posibilidad de tener lectores y lectoras reales, yo empecé a escribir no exactamente novelas, sino un texto que se llamaba El frío, que era un texto híbrido donde yo contaba la historia de un desengaño amoroso. Y no recuperé la poesía
hasta después de escribir Black, Black, Black en el año 2010, en un momento de mi vida en el que yo me sentía extremadamente cansada de la disciplina de la novela. Claro. La disciplina de la novela me había provocado una situación de fatiga tan grande que necesité recuperar esa espontaneidad relativa, completamente tan relativa que tienen los poemas. Luego, en la escritura de la narración hay personas que dicen que escriben con mapa y personas que escriben con brújula. Los que escriben con mapa, orden, rigor, esquemas. Mis padres tienen en casa enmarcado el esquema previo que dice de Amor Fu, porque era una cosa preciosa. La novela no sé cómo quedó, pero el esquema quedó, pero virguero, pero muy, 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 muy bonito. Y hay otros escritores y escritoras que dicen que no, que simplemente se van orientando, empiezan a escribir, encuentran el tono, claro, el punto de vista, la voz, la mirada y la voz, que no son exactamente lo mismo, y ya se ponen a escribir y ya puede pasar absolutamente cualquier cosa. Yo creo que eso tiene que ver con la cantidad de novelas que has escrito en la vida y con la seguridad que tienes respecto a tu propia escritura. Cuando te sientes más insegura, optas por el mapa. Y cuando te sientes más suelta, más madura, seguramente utilizas la brújula. Pero también creo que depende del género, como decía antes. Yo soy miope y no sé si me pasa lo mismo que a Valeria. A lo mejor para escribir hay que ser miopes, ya os lo digo. Esto es una hay que tener alguna falencia. Falencias hay que tener seguro, Pero me he acordado del Greco y su famoso astigmatismo, claro. Que deformaba y lo que has dicho de no tomar nota porque piensas que te vas a acordar de las cosas que son verdaderamente importantes. Ay, hija, ya llegarás a una edad en que eso no suceda, me voy a poner aquí en plan maestra cebolleta y tal y cual. Pero hay una anécdota de esto curioso. Yo tuve una temporada que me ponía un cuaderno al lado de la cama porque pensaba que cuando estaba en la cama se me ocurrían muchas cosas que a la mañana siguiente no me acordaba. Entonces me compré el cuaderno. Oye, unas mierdas. O sea, la sensación que tú tenías por la noche de que aquello era una cosa genial, a la mañana siguiente lo leías y decías, perdón, yo soy esa, no, yo soy esa, será la Pantoja, yo soy esa, no, de ninguna de las maneras. Otras dos cosas que ha dicho Valeria que yo quiero aprovechar porque me parecen eso muy sugerentes. Has contado lo de tu abuelo, él era así una vez de tu abuelo. Yo cuando escribí la lección de anatomía descubrí que en gran medida seguro yo era escritora por la minuciosidad de los relatos de mi madre. Pero lo que pasa es que los relatos de mi madre eran relatos de vida cotidiana. O sea, en la lección de anatomía está el famoso capítulo eso del día del parto de mi madre. A mí mi madre me describió su parto minuciosamente desde los 4 hasta ahora mismo. Entonces, claro, yo no tengo hijos. No tengo hijos porque me parecía que hay una cosa espantosamente brutal. Y me decían, la epidural, yo no confío en estas cosas, pero sin embargo mi madre me regaló palabra minuciosa y me regaló palabra sensorial y desde luego me regaló relato eficaz. O sea, relato que incidió en la realidad hasta el punto de inhibir una conducta y luego quejarse. El ritmo. Claro, el ritmo. En el proceso de corrección, ese que hemos dicho que es tan tremendo y a veces tan arduo, yo cuando leo una novela... Cuando releo una novela, tú haces una corrección ortotipográfica, aunque te la vayan a hacer en la editorial. Haces una corrección que tiene que ver con las estructuras narrativas, que el punto de vista no falle, que las escenas sean verosímiles, que no haya repetido informaciones, que los personajes hablen como tengan que hablar, o sea, los aspectos macroestructurales. Pero luego yo hago una corrección que tiene que ver con cómo suena cada página. Claro. Y eso lo descubrí y lo ratifiqué todavía más cuando grabé el audiolibro de Pequeñas Mujeres Rojas, que lo grabé yo, las 400 páginas del libro en una cabina en plena pandemia, que pensé, si no muero aquí no moriré nunca, porque claro, aquello ni ventilación, ni nada de nada, y me di cuenta de lo importantísimo que es en la prosa el sonido de las palabras y cómo eso es un nivel de significación que también tenemos que tener en cuenta cuando interpretamos una novela y no solamente un texto poético. Sí. Fíjate cuántas cosas, ¿eh? Tú tienes la culpa. Usted es la culpable. No, el texto produce un encantamiento, claro, el ritmo. Y después,
respecto de los escritores de Brújula y Mapa, yo también creo, pero bueno, como no soy novelista, no sé, Marta, yo creo que a veces la gente que somos más dispersa y que nos aburrimos, somos más de brújula, porque al hacer un mapa ya te sabes todo y entonces dices, ¿para qué lo voy a escribir? Para cambiarlo. Y entonces, no lo sé, yo creo que es como un nivel, la creación es como una especie de mundo otro. Y entonces a mí me gusta mucho vivir en ese mundo otro y me cuesta más traerlo al papel, ¿no? En el papel, eso que decías vos de tu cuadernito de sueños, en el papel las cosas fallan, en la cabeza no te fallan nunca, en la cabeza son perfectas, ¿no? Entonces, ¡qué suerte tienes! No, es que es verdad. Yo le digo a mis alumnos una verdad de perogrullo, pero a escribir se aprende escribiendo. Porque cuando te dicen, no, profe, voy a escribir esta historia, que va a pasar esto, ¿puede ser? Sí, a ver cómo lo haces, Ponlo, ¿no? claro. Sí, es verdad. Bueno, que trabaje Carmen. Que trabajo un poquito porque me van a pagar la cena. Así que yo también tuve un cuaderno en el que escribía por la noche. ¿Y qué tal? Y por la mañana me levantaba y no tienes ni idea de Mani, no tienes ni idea como el personaje del Resplandor que escribía. Pero sí me gustaba esa idea un tanto romántica, ¿no? De a ver qué escribo esta noche, qué idea se me viene a la mente y demás. Pues bueno. Pero en fin, es así un poco también cinematográfico, ¿no? El sobre todo. Y autobiográfico, ¿no? Y ahí habéis sacado a colación elementos que son de vuestra autobiografía, ¿no? Y hay un tema que es una de las líneas cruciales dentro de la literatura, que es ese juego entre, y además de todos los géneros, si es que todavía existen los géneros, entre la autobiografía y la ficción, ¿no? De qué manera participan en vuestros escritos una más que otra o de qué manera se articula, ¿no? En vuestro discurso. Aquí disparas tú. Voy disparo yo. Yo escribo todo ficción, digo, ¿no? Pero también pienso que un escritor es un arqueólogo de sí mismo. Entonces, de alguna manera, uno investiga en uno mismo el miedo, si se lo tiene que asignar a un personaje, sus pulsiones eróticas, si la historia o el poema lo requiere, y trabaja obviamente con lo propio y también con lo que atesoró de los demás, ¿no? O sea, si uno ve cómo reacciona su vecino frente a algo que le da miedo, eso también forma parte de vos mismo, porque bueno, uno le está asignando a los demás ciertas emociones, ¿no? Y los ve reaccionar. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno excava mucho. Y por eso también hay gente que dice que la escritura es muy dolorosa, ¿no? Porque es una forma de autoconocimiento muy profundo. Entonces, bueno, ese es el nivel que yo creo que tiene más de autobiográfico en mi escritura, trabajar con mis recuerdos, mi corporalidad, mi modo de sentir. Las historias no son autobiográficas, sí tiro mucho de esa vida en distintos lugares, porque bueno, al final también me gusta construir una memoria que tenga que ver con la palabra, ¿no? Yo creo que lo único permanente lo instaura la palabra, todo lo demás se va degradando, los edificios, si no les hacemos mantenimiento, se arruinan, las personas envejecemos, las cosas se pierden. Entonces, bueno, eso, ¿no? Lo único, y además Marta ya me dijo que empiece a tomar nota, que me voy a olvidar de todo, entonces lo único permanente lo instaura la palabra y en ese sentido me gusta trabajar con ciertos lugares que quise o que odié, con rasgos de personas que también que quise o que no me gustaron. Pero sobre todo eso, ¿no? Yo creo que uno hace arqueología de uno mismo. Y después también trabaja con lo autobiográfico es también esto, ¿no? De las obsesiones, que uno trabaja con lo que a uno le interesa, con lo que a uno le preocupa. Entonces, de alguna manera, un libro, creo yo, refleja un momento personal, aunque no sea autobiográfico. Eso es lo que se me ocurre ahora, luego no sé, a ver qué me dice Marta.
Vamos a ver, yo quiero empezar compartiendo con todo el mundo la historia de nuestra comida que he contado yo de Alicia Jiménez de Barlet, que me parece una escritora estupenda y que tiene una visión muy original de lo autobiográfico, y que además hay una cosa curiosa, porque siempre que escribes un libro todo el mundo te pregunta, ¿es autobiográfico? Sí, ¿es autobiografía? Y está el morbo de ¿es autobiográfico? Porque la gente quiere saber, yo qué sé, si has copulado encima de una mesa con 5 hombres chinos fumados, o si entonces, ¿esto es autobiográfico? Pues entonces tú dices, sí. Entonces, eso es lo que hacía Alicia Jiménez de Barlet. Cada vez que le preguntaban, os recuerdo que Alicia sobre todo escribe novela negra, Petra Delicado y estas cosas, y entonces cada vez que le preguntaban, Alicia, ¿este texto suyo es autobiográfico? Decía, mire, todo lo que tiene que ver con crímenes y sexo, sí. Dice, lo otro no. Entonces, hay por una parte una especie de morbo, morbo reduccionista, además, respecto a la idea de lo que es lo autobiográfico, porque Valeria lo acaba de explicar muy bien. O sea, la autobiografía no tiene solamente que ver con el hecho de que yo explique minuciosa y miméticamente los acontecimientos de mi vida, que yo lo he hecho. La autobiografía tiene sobre todo que ver con esa pulsión sentimental, con el deseo satisfecho, con el deseo no satisfecho, con el punto de vista, con la ideología, con el lugar desde el que has nacido, con tus fantasmas, con esas cosas de las que no te puedes desprender y que constituyen el universo de tus dolores, tus preocupaciones o tus placeres, y que salen en tus libros. Ya escribas en una primera persona del singular que coincida contigo, o ya utilices, pues eso, los velos de la ficción. Hay quien, porque claro, esto es muy complicado. Hay quien dice que utiliza los velos de la ficción o una tercera persona impostada porque no se es lo suficientemente valiente para decir yo. Esto lo dice un ensayista francés que se llama Christophe Donner, que de alguna manera a mí me inspiró leerlo a la hora de escribir la lección de anatomía. No lo sé, a mí me da igual. O sea, quiero decir, si tú no eres suficientemente valiente para utilizar el yo y eliges una tercera persona y te sale un buen libro, yo no tengo nada que decir, ni me parece una cobardía, ni me parece una chorrada. Entonces, yo creo que siempre está esa base, ese impulso autobiográfico que, insisto, puede cristalizar en un libro netamente autobiográfico o puede cristalizar en una ficción, que también las ficciones son lentes de aumento para ayudarnos a aproximarnos a la realidad y conocer cosas que a lo mejor desde ese punto de vista tan personal e intransferible no podríamos conocer. O sea, cuando tú te trasvistes de otros personajes, cuando buscas otras maneras de entender lo real, pues eso te ayuda a comprender cosas que desde tu propia mente pequeña no comprenderías. Y luego, claro, ahora se dice, por ejemplo, esto lo decía el otro día Diamela Eltit, que estaba muy cabreada con las autobiografías porque decía que la autobiografía eran algo así como la encarnación del individualismo sumo en la época del neoliberalismo. Oiga usted, pues no. O sea, perdone, pero no. O sea, yo no entiendo, yo no escribo autobiografía porque me sienta un personaje singular que se mete el dedo en el ombligo y da vueltas para hacer círculos viciosos, como decía Ionesco. Yo escribo autobiografía por todo lo contrario. Yo considero que la autobiografía es un género político en la que precisamente se hace buena la idea de que lo personal es político, y que las pequeñas cosas que me pasan a mí pueden ser un reflejo de todas las violencias de un sistema que me parece muchas veces injusto y criminal. Entonces, en las humanidades hay veces que nada es verdad ni es mentira y todo depende del color del cristal con que se mira, pero lo que ocurre es que, claro, hay que ser consciente de cuáles son esas líneas, y creo que a veces se generan falsas polémicas que lo que buscan es vender o visibilizar la literatura o la cultura porque ya no se ve, ¿no? Pero a mí esta gente que dice, no, es que a mí no me interesa nada la literatura autobiográfica, pues allá tú. O, a mí es que no me interesa nada la literatura de ficción, pues allá tú. O sea, yo creo que las dos cosas se pueden hacer, que no son incompatibles y que de lo que se trata fundamentalmente es de hacerlo bien. Yo escribo autobiografía también porque confío, tengo una visión optimista hacia el lenguaje, y creo que el lenguaje, además de enturbiar la realidad, a veces puede servir para ver.
y puede servir para construir un horizonte de verdad. Yo no escribo autoficción. Yo me niego a que me metan en el saco de la autoficción, porque me parece que la autoficción, el recurso que utiliza es la primera persona, el nombre de un autor, de una autora que se mete en el libro para protagonizar una experiencia que posiblemente no ha vivido, y se utiliza esa primera persona con ese nombre como elemento verosimilizante. Es como para dar credibilidad a una historia que no sucedió y que a lo mejor por sí misma no se mantiene de pie. Entonces, a mí no me gusta el marbete autoficción, no me siento identificada con el marbete autoficción. Ahora, por ejemplo, hay una escritora que yo valoro mucho, una ensayista que se llama Begoña Méndez, que acaba de publicar un ensayo que se llama Autocienciaficciones. Eso me gusta más. O sea, os recomiendo que lo leáis, está muy bien. Tomamos nota. Bueno, autoficción de algo más se llama el ensayo. Yo no lo leí, pero se llama algo más, ¿no? Se llama sí, no, Autocienciaficción. El título es más largo, pero es tan largo ya que es que no lo recuerdo, hija mía. Yo tampoco, pero era para decir a Conchi que estaba apuntando que es autoficción algo más, pero... Ella lo que pasa es que nos hizo sufrir alguna mucho con clavícula. Porque en un pasaje decía que había meses que cobraba 350 euros y a mí me entró una angustia. Claro. Que luego ella me dijo, no te preocupes que llego para comer. Pero mira, yo siempre se lo digo a Marta eso. Ese libro es súper valiente, porque de alguna... bueno, Marta es súper valiente, pero ese libro es absolutamente valiente porque... en línea con lo que ella acaba de decir, con esa confianza que ella tiene en el lenguaje, que plantea un horizonte de verdad, ¿no? Siempre que quien escribe tenga el valor de plantear un horizonte de verdad. Y Marta en ese libro hizo muchas cosas, pero hizo una que creo que nadie antes que ella se había animado a hacer, y es mostrar el lado anti-fashion y precario de la escritura. Y eso es algo que nadie quería hacer. Yo no sé por qué no. Y entonces de repente que una escritora de la trayectoria de ella salga a mostrar ese costado no es algo menor ni algo banal, ¿no? Bueno, entonces yo también creo que hay para quienes saben y pueden hacerlo y tienen ese horizonte de no y el interés, ¿no? Porque a mí por el momento no tengo interés de escribir autobiográfico, pero bueno. Allá voy. A mí me parece una novela absolutamente política. Sí, claro. Lo es. Clavícula nació por una parte de la intención de sanar un dolor que era real y poner orden en ese dolor que era real, pero luego se convirtió, yo creo, que en un artefacto radicalmente político. Porque en Clavícula precisamente se habla de esa visión de la autobiografía en la que el dolor físico es inseparable de la ansiedad, de la salud mental y de los dolores asociados a nuestra precariedad económica. Y además eso se ve en una clave de género, porque esos dolores asociados a la precariedad económica en el caso de las mujeres se multiplican por 2, porque tienes que bracear 2 veces más fuerte para hacer las cosas y te autoexplotas más. Y te exiges más y al final acabas inflándote a lorazepames, como es mi caso. Ella va a ser una mujer tranquila. Bueno, Marta, estabas hablando un poco del cuerpo, y hay una línea de la literatura escrita por mujeres que a mí me gusta mucho, que es la relación entre literatura y cuerpo. Y aprovecho porque Margot Glantz va a estar aquí pasado mañana, y es una de las pioneras, ¿no?, en hablar de la literatura y el cuerpo, y me gustaría que razonarais un poquito sobre el asunto. Bueno, esto enlaza con lo que estaba contando al principio de mi madre, ¿no? Absolutamente. Yo en ese libro que se llama La lección de anatomía, no por casualidad, yo mientras lo escribía yo me di cuenta de que en gran medida yo concebía mi cuerpo como un texto en el que se van quedando impresas todos
tus trabajos, la manera en que cortas el pan, la manera de escribir, cómo miras, cómo quieres que te miren, cómo levantas el pecho, lo escondes, todas esas cosas son actitudes de la vida que se quedan impresas en tu cuerpo más allá de tu voluntad. Y luego, por otra parte, también entiendo los textos como cuerpos. O sea, para mí los textos son entidades orgánicas. Para mí los textos son pues esqueletos llenos de sensualidad y de armonía, o todo lo contrario, pueden ser textos cojitrancos y son textos que pueden provocar la repulsión del otro o atraerlo tremendamente, ¿no? Entonces yo creo que ese paralelismo entre el cuerpo real y el cuerpo textual está presente en toda mi obra, y vuelvo a lo mismo. Yo creo que eso tiene también mucho que ver con el hecho de ser mujer, porque las mujeres a lo largo de la historia de la literatura y del arte hemos sido sistemáticamente reducidas a cuerpo. Es muy difícil hablar desde otro lugar. Tenemos alma desde hace 3 días. Y además somos bastante conscientes de que nuestra alma pasa por nuestro cuerpo y por nuestra sexualidad y por el maltrato que se puede en un momento determinado infligir a la carne, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo esa visión de la literatura, y comparto con Margarit Duras, que es una escritora que yo admiro muchísimo, la idea de que escribir es encarnizarse. Tú te haces cuerpo en el texto, incluso el hecho de escribir plantea una contractura, hay una presión, hay algo físico en la escritura, y sobre todo yo creo que escribimos desde esa posición de cuerpo en permanente luxación, porque estamos incómodas. O sea, nuestro cuerpo está incómodo en una sociedad que nos maltrata desde un punto de vista económico, y ese maltrato desde el punto de vista económico cristaliza en una cultura de la desigualdad y cristaliza en una cultura de la violación, y termina desembocando, en los casos más extremos, en el feminicidio. Estamos contracturadas y tenemos luxaciones porque nuestra educación, nuestros referentes, las fuentes de las que bebemos y que nos alimentamos y que pasan a formar parte de nuestro cuerpo, porque yo creo que la lectura se metaboliza. A mí los libros que leo me hacen manchas en el hígado y me cambian la retina y empiezan a formar parte de ese ADN. Bueno, pues todo ese alimento fundamentalmente nace de una mirada masculina que conforma mi deseo. Y esa mirada masculina que conforma mi deseo a veces me hiere. Entonces, partimos de esa posición. Entonces, es lo que dice la poeta, la escritora, la ensayista estadounidense Adrienne Rich. Utilizamos la lengua del opresor. Ella también habla de colonización y todas estas cosas, ¿no? Utilizamos la lengua del opresor, que queremos buscar una lengua que no sea la lengua del opresor, que está impregnada de los lenguajes, de los significados del poder, pero claro, la necesitamos para hablarnos. Entonces, en esa contradicción permanente, utilizas una lengua que necesitas, que forma parte de ti, pero al mismo tiempo te hiere. Entonces, ahora lo que yo creo que andamos haciendo muchas veces, muchas mujeres que escribimos, es escribir con la lengua de las demonias. Buscar un lenguaje otro, un lenguaje inverso, un lenguaje que se dé la vuelta, un lenguaje siniestro, como ocurre en el caso de los libros de Valeria. Y creo que eso tiene que ver todo con el cuerpo y la corporeización de la figura de la mujer a lo largo de la historia de la literatura y del arte. Somos mucho cuerpo. Por eso mis poemas se llaman corpórea. Sí, yo creo que tenés razón en eso, y también tengo una idea más práctica de por qué las mujeres escriben mucho más con el cuerpo que los hombres. Y es porque históricamente los hombres escritores eran esos señores que se encerraban en un escritorio con una resma de papel, una pluma y un tintero, y se pasaban el día escribiendo. Y las mujeres que han escrito históricamente terminaban de escribir y fregaban los platos y limpiaban el váter. Entonces hay una materialidad en la vida de las mujeres, una materialidad que tiene que ver con la práctica, con si tienes niños, cambiarlos, limpiar, también con el rol de cuidado de las mujeres. Entonces, la vida de una mujer, en líneas generales, está mucho más impregnada de materia, de esfuerzo físico,
digo de las mujeres que escriben, ¿no? Entonces yo creo que eso integra tu vida, o sea, al final uno escribe de lo que más o menos le interesa, de lo que trata de conocer. Entonces, por un lado está todo eso que vos explicaste muy bien, y después yo creo que está la injerencia de orden práctico en el mundo, que hace que se escriba con el cuerpo. También creo que porque de alguna manera tenemos alma hace 3 días, como dijiste, hemos vivido mucho más en paz con nuestros cuerpos, sin la mirada ajena, que lo que han hecho los hombres. O sea, toda la historia de la filosofía y de la religión, el cuerpo ha sido tumba del alma, sepulcro del pensamiento, lo perecedero. Entonces yo creo que de alguna manera el hombre pensador ha tenido una relación mucho más apartada con el cuerpo. También apunto, estoy en la misma línea que vos, que a mí me gusta mucho lo que yo leo con el cuerpo. Eduardo Millán, un poeta, dice que todo el poema trabaja para generar una imagen, ¿no? Una imagen sensorial, y que una vez que esa imagen está generada en la mente y en el cuerpo del lector, el resto del poema se retira. Y entonces a mí me gusta mucho esa idea, porque yo lo que trato de hacer es como una especie de procedimiento de ósmosis, o sea, pasarle sensaciones al lector. En el otro libro había el último cuento, es un libro que yo escribí en el año 2014 y que habla de una pandemia. Yo no sabía que íbamos a tener una real, era una pandemia, porque bueno, yo trabajo con no siempre, pero bueno, era una pandemia de anfibios, ¿no? O sea, se habían toqueteado genéticamente los animales y entonces lo que había era una pandemia de anfibios, y entonces se salía con máscaras y todo cubierto, ¿no? Para que los anfibios no te desovaran encima, y entonces era un cuento muy viscoso, muy lleno de humedades. Y muchos lectores, cuando íbamos a los clubes de lectura y eso, me decían, es un cuento muy asqueroso. Y yo decía, gracias. Porque yo quería dar asco. O sea, yo la sensación que quería era que tuvieran asco. O sea, que leyeran como arrugando como pasando la hoja así, ¿no? Y arrugando la nariz. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con esa sensación, ¿no? O sea, con una sensación de belleza, con una sensación de miedo, con una sensación de asco, pero que el resto de la trama se retire y le quede en el lector una memoria física, ¿no? Y también creo que es por mi manera de sentir, ¿no? Yo tengo mala memoria específica, pero muy buena memoria sensorial. Entonces, yo ya me olvidé dónde fuimos a comer. Comimos brutal, te juro. No me acuerdo el nombre, es que soy distraída en eso. Pero no, o sea, y mañana me voy a olvidar qué comimos, no lo sé. Pero yo me voy a acordar para siempre que comimos de lujo. Entonces, para mí, la experiencia de la escritura es igual. O sea, el lector se puede olvidar cómo se llamaban los personajes, se puede olvidar específicamente de qué iba la trama, pero lo que yo quiero es que se queden con una idea, con una sensación, ¿no? Como una especie de memoria agradable, desagradable, tensionante, lo que fuera, ¿no? Pero y para eso, de alguna manera, tienes que escribir con un lenguaje que atraviese tu propio cuerpo y en la confianza de que ese lenguaje llegue también a los lectores, ¿no? Claro. ¿Puedo? Vamos a ver. Es que ha comenzado su intervención Valeria diciendo una cosa que a mí me interesa mucho, porque acabo de leer unas conferencias, unos textos que escribió una escritora estadounidense no muy conocida que se llama Tilly Olsen. En la editorial Las Afueras han publicado unos relatos titulados Dime una adivinanza, y ahora van a publicar unas reflexiones de ella sobre lo que tú has hablado de el cuerpo y los cuidados. Ella de alguna manera analiza la poca presencia de las mujeres en la literatura por el hecho de que las mujeres socialmente están educadas para cuidar a los demás o para cuidarse
y resultar presentables a los demás. O sea, desde esa doble perspectiva del cuidado que tiene que ver con el cuerpo y la satisfacción de los otros, pues resulta que las mujeres nunca tienen tiempo de intentar alcanzar eso que se llama la gran obra. Y entonces ella analiza cómo hay muchísimas mujeres que escriben y no tienen hijos, porque quizá no se lo pueden permitir, o que escriben y optan por géneros cortos porque no tienen el tiempo suficiente como para decir, o tienen una obra corta. Tienen una obra corta porque llega un momento que el cansancio, el sobreesfuerzo para estar presente en todas partes es absolutamente tremendo. Ella, naturalmente, parte de las ideas de Virginia Woolf, pero les da otra vuelta de tuerca un poquito más actual, ¿no? Y luego, respecto a la representación del cuerpo de las mujeres, que a mí esto es algo que me obsesiona muchísimo, claro, y respecto a la representación de la violencia contra el cuerpo de las mujeres, hay un problema terrible de lenguaje que normaliza el dolor y lenguaje que normaliza la violencia, hasta el punto de que esa violencia infligida contra el cuerpo de las mujeres a veces se termina convirtiendo en algo deseable y morboso para el ojo que mira, incluso para las propias mujeres. Entonces, a mí eso creo que tiene mucho que ver con mi trabajo como escritora. Y yo últimamente reivindico mucho en mis textos el cuerpo carne, el cuerpo carne blandita que se puede herir, pero que también es sujeto del placer. La carne es placentera y puede ser gozosa. Frente a ese cuerpo metalizado de la poesía, acordaos de la poesía barroca, de la poesía renacente, esas mujeres que tenían los ojos como esmeraldas y los dientes como perlas y los cabellos como hilos de oro y las manos nacaradas, y entonces es la anticarne y es el antiplacer. La imposibilidad absoluta de que una mujer goce y la posibilidad perfecta de que tú empujes ese cuerpo maravilloso, se caiga al suelo y se rompa en 50.000 pedazos, ¿no? Entonces, la reivindicación de la carne también tiene que ver con la posibilidad del dolor, del placer incluso de la flexibilidad. Y por último, eso que ha dicho Valeria de transmitir una sensación, transmitir un sentimiento, claro, y cuando tú escribías la cosa esta de los anfibios, te decían qué asco. A mí eso me pasó con Pequeñas mujeres rojas en el tramo final, que la gente me decían, es insoportable, no puedo mirar, no tengo que dejar de leer porque no puedo soportarlo más. Y yo decía, bien. Claro. Esto era de lo que se trataba, ¿no? Y creo que eso es diametralmente distinto de esa especie de pretensión de complacer a quien lee y darle una satisfacción que no nos corresponde. Hay como una etiqueta odiosa de mujeres que escriben violento. Sí, hay toda una etiqueta de mujeres que escriben violento. Y yo digo que es odiosa. Bueno, a ver, son estas cosas de marketing que al final, por un lado, te benefician, porque como es una moda, mujeres que escriben violento, aparece tu nombre adentro, bien, pero es odioso porque dentro de eso, o por lo menos yo lo leo así, hay una voluntad de destacar como mujeres que escriben lo que no deberían escribir. Y entonces a mí eso me irrita mucho. O sea, como mujeres que hacen otra cosa, no lo que se supone que deberían hacer. Yo leo esa etiqueta de esa manera y entonces a mí bueno, por un lado, como digo, ¿no? Porque todo el mundo queremos vender también, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, bien porque te meten dentro de eso que se usa. Por otro lado, mal, porque tenemos que soportar esta etiqueta que tiene que ver con la incorrección, ¿no? O también tiene que ver mucho con mujeres que escriben como hombres en el sentido de que saben impostar
lo que son las exigencias de una cultura canónica y tradicional. Entonces tú te puedes poner en ese papel de expresión violenta que no te corresponde, claro. Porque eres mujer, pero sin embargo ahí estás perpetuando lo que se supone que tiene cabida en la literatura. Entonces yo, por ejemplo, escribo sobre la violencia contra los cuerpos, la violencia del sistema en los cuerpos y todas esas cosas, pero yo estoy convencida de que mi manera de relatar esa violencia y de hablar de esos cuerpos no se parece absolutamente en nada a, por ejemplo, los modos de representación de la violencia en las películas del fantaterror español que yo he estudiado mucho, ¿no? Donde el cuerpo violentado de la mujer es eso, es como el objeto que se mira a través de una mirilla para provocar el morbo, el morbo, el deseo, el sentido de la posesión. Entonces, estamos cambiando completamente la mirada a la hora de retratar la violencia, aunque comparto contigo que hay veces que hay determinados marbetes comerciales que para lo que sirven es para publicitar un determinado tipo de literatura. Eso está, vamos, clarísimo. Interesantísimo. A mí como me pagan, pero me pagan poco. Pues, no voy a seguir preguntando. Te han invitado a comer. Y a cenar también me van a invitar. No sé si alguien de la sala aquí me han pasado unas preguntas que han hecho online, pero primero si alguien de la sala quiere formular alguna pregunta y después pasaré a resumir quizá, porque también el tiempo... vamos bien. No sé si alguien de... Sí. Una cosa que cuando antes se hablaba de la diferencia, o bueno, de los matices entre autobiografía y ficción, la medida que yo me atrevo a pensar que no son tan diferentes, porque de alguna manera puede responder a lo que fue o a lo que pudo ser, o a lo que puede ser. Me trajo a la memoria un comentario que lo tengo aquí, que no quiero que se pierda en una sola palabra, de un pasaje del último libro de Valeria, en el que se dice: parto de una situación que no me gusta y la corrijo en el papel, como un dios de tinta. A mí eso fue todo un puñetazo en mis sentidos, en la medida que parece que ahí cobra una conciencia de un empoderamiento, de una oportunidad que como creador no voy a desaprovechar, y os advierto, ahí voy, a cambiar. Pues bueno, y sí, en una entrevista tuya, Marta, leía que decías que, bueno, que de alguna manera no asumías el papel de creador y reivindicabas el oficio de escribir. Entonces, pues bueno, pero aún así creo que aquí sí que hay una conciencia de diosa, no de Dios, que además me encantó la expresión que decía como un dios de tinta. Pues bueno, lo reescribo y lo rehago. Entonces, pues bueno, me gustó esa conciencia y me gustaría eso, cómo vivís esa conciencia de alguna manera de dioses de Bueno, gracias por la lectura, en primer lugar, muchas gracias. Y yo eso que le hago decir a uno de los personajes es de verdad mi experiencia vital. A mí la literatura me da lo primero, muchísima libertad. En un sentido, escribir es una especie de traición a tu biografía, porque los demás se hacen sobre todo yo, que empecé a escribir, yo soy abogada, viví muchos años como abogada, y de repente un día saqué un libro, ¿no? Y entonces, que yo no tenía mucha conciencia de que era un libro violento, y entonces mucha gente me empezó a mirar con cara extraña, como desconociéndome, y entonces yo me di cuenta de eso, que escribir es una especie de traición a tu biografía, la idea de lo que los demás se hacen de vos. Pero yo no lo vivo de ninguna manera como algo traumático, lo vivo como una libertad que me ha sido regalada. Y es verdad que trabajo así. Yo en este libro tengo un cuento que se llama El invernadero de Eiffel, y que surgió a partir de un artículo de arquitectura, que leí algunas obras que tenía Gustavo Eiffel, el de la torre, en Argentina, y dije, ay, qué pena que no haya un invernadero como obra de él. Y dije, pues sí,
hay uno, me lo voy a inventar yo. Entonces yo hago esas correcciones como pequeño dios de tinta, hago las cosas que se me ocurren. Yo me divierto mucho escribiendo, es un espacio de libertad infinito para mí. O sea, dentro de una vida donde uno tiene que hacer muchas cosas, que se ve obligado a hacer muchas cosas, para mí la escritura es un espacio sin fin y para siempre voy a estar agradecida de haberla descubierto, ¿no? O sea, es un diálogo. Yo no hubiera escrito nunca si me hubiera quedado en Argentina, creo. La escritura es para mí un diálogo conmigo misma, un diálogo que descubrí cuando me quedé sin interlocutores, cuando de repente me quedé sin amigos, sin familia, sin nadie, y me empecé a hablar a mí misma. Y eso es la escritura para mí. Y me empecé a hablar a mí misma con una libertad que creo que no hubiera hablado socialmente. Y así es como ejerzo esta pequeña deidad de tinta. Yo enlazando con lo autobiográfico y para sacar lo autobiográfico del espacio del onanismo y de la soledad y del individualismo, yo es que pienso un poco que cada ser humano es un mosaico de voces. O sea, y no estoy hablando de esquizofrenia ni de patologías, o sea, yo estoy hablando de que dentro de este perfil que es mi cuerpo están resonando y retumban las voces de muchos otros seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo cuando escribo autobiografía intento no relatar lo singular, sino lo que muchos seres humanos tienen en común. Entonces, eso a mí me hace sentirme en un espacio que es, ¿cómo decir?, que no está ni por encima ni por abajo, sino que se coloca de algún modo al lado. Y respecto a lo que como estabais comentando de la creación, la construcción, el oficio, para mí la escritura es un oficio, porque yo tengo una visión bastante antirromántica del hecho de escribir, y cuando hablo de antirromanticismo no me estoy refiriendo al amor ni a Doris Day, sino me estoy refiriendo a la perspectiva romántica de los románticos alemanes y de todas estas cosas de los escritores, las escritoras tocadas por el dedo de Dios, las musas, la iluminación y la epifanía, ¿no? Para mí, escribir tiene más que ver con crear, tiene que ver con construir. Para mí los libros son artefactos que construyo, y construyo con operaciones que forman parte de un oficio. Diagnosticas, miras, observas, escuchas, y después con todo eso cincelas, desbrozas, apartas y, como decía Miguel Ángel, descubres dentro de la piedra la forma dormida, ¿no? Entonces, lo que haces es descubrir a base de tu sensibilidad para percibir y de tu trabajo. Y por eso yo considero que lo que hago es un oficio, y me parece que esa manera de aproximarse a la literatura es una manera también de democratizar la posibilidad de que todos los seres humanos exploren en sus capacidades y en un momento determinado en el que no encuentran interlocutores porque se han ido, puedan establecer una conversación. Porque al fin y al cabo la literatura es una forma de conversar. No hay una retroalimentación directa, pero sí que hay algo que tiene que ver con la comunicación y con la conversación. Y todos y todas podemos acceder a esa conversación, o bien como personas que escriben o bien como personas que leen. Y yo por eso hablo de oficio y hablo del oficio de escribir. Si me lo das a mí. Qué peligro. Si pudiera decir algo, me gustaría hacer un poco mención el trabajo del lenguaje que hacéis. Por ejemplo, eso que repudia, que te da asco. O, por ejemplo, en la novela de Pequeñas Mujeres Rojas, que haces un trabajo de lenguaje, a mí me parece que es extraordinario. Yo, como aquí hay algunas de mis alumnas, yo siempre les digo, cuando me dicen eso, que sí que es cierto que hay ahora una sensación de que escriben la gente joven sobre todo el pequeño boom latinoamericano que hay ahora, las mujeres que escriben violentamente, o cuando se lee, ay por Dios, otra vez, algo así fuerte. Bueno, pues yo creo que lo importante que es la herramienta del lenguaje, que te haga sentir repugnancia o cualquier cosa, me parece que es importantísimo. Y eso es lo que al final
hay que tener en cuenta de cualquier obra. ¿Cómo es posible que con las palabras seáis capaces de meternos en esa dinámica de sentir odio, sentir amor, sentir repugnancia? Me parece fabuloso que nos transmitáis eso con la palabra. Eso es lo que queremos. Es nuestro trabajo, Conchi. Nos han dibujado así. Tenemos, pero a mí lo que me interesa mucho recalcar, porque creo que vivimos en una época en la que se tiene una visión muy simplificada y muy complaciente y muy edificante y muy políticamente correcta de la palabra poética y de la literatura. A mí lo que me gustaría mucho compartir con eso, con las personas que leen, es que la palabra literaria se diferencia de otro tipo de discursos o de otro tipo de maneras de comunicarte con los demás en lo que tiene de riesgo, en lo que tiene de misterio, en lo que tiene de no ser explícita, en ese pacto de lectura que tú sugieres, en la que necesitas lectores y lectoras que se metan por detrás de la palabra o por debajo de la palabra y construyan activamente el significado de un texto. Ese es el plus de significación y de interpretación que tiene la literatura y lo que nos puede servir para desarrollar nuestro sentido crítico. Entonces, cuando los libros intranquilizan, los libros te obligan, como dice Ida Vitale, te obligan a empinarte, te colocan en una posición en la que tú te estás en la tesitura de, muchas veces, yo lo digo ahora con los emoticonos están de moda, con el emoticono ese que se te vuela la cabeza. Bueno, pues para mí la buena literatura es la que consigue en un momento determinado volarte la cabeza, aunque sea dulcemente. Que hay mucha literatura que te vuela la cabeza dulcemente, que tampoco tienes que ser violentamente explícita ni nada por el estilo, ¿no? Pero lo interesante es eso, o sea, disfrutar de una literatura que no sea plana, que no sea sujeto, verbo, predicado, que no sea discurso gentrificado, que no sea explícita, que no te lleve siempre, que no te esté contando siempre la misma historia porque esté siempre escrita de la misma manera. Que la falta de asequibilidad de ciertos lenguajes literarios lo que te ayuden es a abrir los ojos y a descubrir. Creo que eso es lo importante del trabajo con el lenguaje literario. Y por eso seguramente no somos periodistas, con todos los respetos hacia los periodistas, pero hay que acordarse de algo que a veces se nos olvida, y es que la literatura es un discurso artístico y que lo artístico no tiene que ver siempre con lo bonito. Ni lo correcto. Ni lo asequible inmediatamente. Sí. No, y además yo creo, para mí lo más importante como lectora, que yo es como viví el grueso de mi vida, y que la literatura me hizo dar cuenta a mí, es que yo le digo a mis alumnos tan pomposamente, ¿no? Que nosotros tenemos una audición ontológica, o sea, toma, eso les dices a tus alumnos, de verdad les digo eso para que quieran pagarme a fin de mes. ¿Y luego los examinas o...? No, no, porque nosotros somos seres que nos escuchamos ser. O sea, nosotros, más allá de tener conciencia de nosotros mismos por nuestra imagen especular, nos contamos a nosotros mismos quiénes somos. Eso es lo que yo digo, la audición ontológica. Y muchas veces encontrarnos reflejados en los personajes por semejanza o por oposición nos ayudan a afirmar y a refinar esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. O sea, uno aprende a ser también a través de lo que lee. Claro. Y entonces a mí, en ese sentido, la palabra me parece muy importante. Y apuntalando el discurso de Marta, con el que estoy 100% de acuerdo, yo creo que la diferencia entre lo literario es una expresión de comunicación, pero a diferencia de lo que pueden ser los discursos científicos o periodísticos, el lenguaje no tiene transparencia comunicacional. O sea, de alguna manera cuando un periódico te dice bombardearon Ucrania, o sea, trata de que el lector se haga con la idea específica de lo que pasó. El lenguaje literario trabaja en contra de esa transparencia comunicacional, trabaja contorsiones del lenguaje, deformando las estructuras sintácticas convencionales para que el lector se haga una idea
de una forma u otra de contar la misma historia, porque al final de cuentas las historias para contarse son limitadas. Y nosotros lo que hacemos es volver a decirlas una y otra vez, adecuándolas a un tiempo y a un espacio y a unos valores, ¿no? que van cambiando con lo social. Pero a mí me interesa sobre todo eso, ¿no? de lo literario, que para mí es un ejercicio de empatía. Como lectora yo lo he vivido siempre así, uno aprende a través de los personajes, a través del discurso que el artista plantea, ¿no? Y de ahí esa audición ontológica. Yo esto de la audición ontológica me ha dejado muerta. Yo creo, en el buen sentido de la palabra, yo creo que no me escucho ser, sino que yo me escucho existir y me escucho sobre todo fluir. Es horrible. Tú no te has metido en la cama y has puesto así la oreja y escuchas pum, 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 pum. Y esto a mí me pone bastante... Hablando del cuerpo, me pone... Pero porque te dirás algo. Porque si te claro, escuchas, me está todo el rato hablando. ¿Ves? O sea, no, es una cosa insoportable, de verdad. No me acuerdo qué escritora decía algo así como: el cuerpo no es un buen lugar para vivir. No, pues a mí me pasa un poco eso. Y luego esa explicación que ha dado tan buena y tan precisa Valeria respecto a lo que es la lengua literaria, respecto a otro tipo de formas de comunicación, me ha hecho recordar la entrevista de Marguerite Duras con el pintor Francis Bacon, que está recogida en Pequeñas Mujeres Rojas, donde él precisamente dice, Francis Bacon, que a él los temas no le importan, porque los temas siempre se repiten. Y que entonces que a él lo que le importa es lo que él llama la mancha. Claro. Y lo que él termina nombrando como la imaginación técnica, y cómo esa mancha y esa imaginación técnica está superponiendo un significado otro al tema de siempre. Exacto. Entonces, eso que se ve muy claramente en el discurso de la pintura, en la estética, pues hay veces que en la literatura la gente no lo ve, porque consideran que el valor está en la claridad o en la transparencia o siempre en la precisión. Y puede ser. O sea, puede ser que tu objetivo sea la claridad, la transparencia, la precisión, para hacer que tu lengua corte como un vidrio. Puede ser eso, pero puede ser otra cosa. Y cuando es otra cosa, hay muchos lectores que se cabrean. Se cabrean porque hay como una barrera que exige hacer un esfuerzo que no estamos dispuestos a hacer porque asociamos la cultura a la comodidad espectacular. Vivimos una vida de mierda, vivimos en un mundo de mierda, no vengas tú a darme un libro complicado, pues ¿por qué no? Y cuando llego a mi casa, además quiero ponerme, como decía el otro día un chico en la radio, una película de no pensar. Y es muy legítimo y está muy bien y no hay por qué renegar de ese tipo de artefactos culturales, pero por favor también necesitamos reivindicar el espacio de los otros, porque si no, el mercado se lo come todo. Entonces eso, por favor, vosotros que estáis estudiando, másteres, tenedlo en cuenta. Bueno, ya la última pregunta para cerrar, porque se nos ha ido el tiempo rápido. Esta pregunta es de Eduardo para Valeria, pero la voy a aprovechar porque la tenía también preparada, porque habla del terror. Muy bien. Entonces, para que también contestes. Dice, en la portada de tu libro hay ojos, muchos ojos, y las miradas son protagonistas indiscutibles en los relatos, pero no lo son menos los olores, en algunos casos incluso definitorios de los personajes. Y cita: fue la primera vez que pude olerlo, un olor a sudor picante y dulce, como a tabaco con chocolate. El terror se ve, eso ya es la frase literal, ¿no? Está ahí. El terror se ve y se nota en las miradas, pero ¿a qué huele el terror? Está bueno, ¿eh? Qué pedazo de pregunta. Sí, ¿a qué huele el terror? Pues depende, creo yo, ¿no? De todas maneras, yo uso el terror como un mecanismo. A mí es un género que me encanta, yo siempre he sido muy lectora de terror, y al terror le robé al menos dos cosas.
uno, sus mecanismos de tensión narrativa, porque uno cuando ve una película de terror o cuando lee algo de terror está como contracturado, ¿no? Esa luxación de la que hablaba Marta y que hace que uno no pueda, o sea, tiene un doble viaje, ¿no? O sea, por un lado quiere apartarse de lo que está leyendo porque le da miedo, pero por otro lado siente el movimiento exactamente opuesto, de atracción, ¿no? Para ver qué pasa. Entonces, bueno, eso requiere de unos mecanismos muy, muy precisos, que yo creo que uno se los puede apropiar para escribir casi cualquier cosa, que son los mecanismos de tensión narrativa. Y después a mí el terror me sirve mucho para hablar de lo que yo creo que es la marca de nuestros tiempos y que es la indiferencia social. Y esas pequeñas violencias cotidianas. Entonces, a mí el género me sirve mucho para hablar de eso sin decirlo, ¿no es cierto? Para poner en evidencia desigualdades sociales, para poner en evidencia micromachismos, para poner en evidencia violencias del Estado, bueno, y un largo etcétera, prejuicios, muchas cosas, ¿no? Y no sé, Eduardo, que me hace esta pregunta, ¿a qué huele el terror? Bueno, yo creo que el terror se siente en todo el cuerpo, no se siente solamente en el olfato, ¿no? El terror puede estar integrado por un sonido, por una visión, evidentemente por un olor, por un tacto, pero sobre todo lo que nos da más miedo es aquello que nosotros imaginamos, ¿no? A mí me gusta mucho siempre una frase de Borges que decía la resolución del misterio es inferior al misterio. Y de alguna manera yo creo que lo monstruoso, apenas perfilado y que el lector pueda imaginar es siempre superior a aquello que uno como escritor le pueda proveer. Entonces, lo terrorífico se construye a través de rasgos. No se termina de delinear al monstruo, sería como clase 1. El otro día, hablando precisamente con otra compañera nuestra, con Edurne Portela, en Aravaca, de pequeñas mujeres rojas y estas cosas, y salió un término que yo había visto en una tesis doctoral, que es la jauntología. La jauntología y la espectrografía. Espectro de espectrografía, sí. Que son dos términos del filósofo francés Derrida y que precisamente vinculan los fantasmas, todas las sugerencias de terror, los aparecidos, las aparecidas con el género político. Claro. Sí. Porque claro, lo que dice Derrida, según me contó Edurne, o sea, parafraseo a Derrida a través de las palabras de Edurne, es que hay que buscar un espacio hospitalario para nuestros fantasmas, y en la búsqueda de ese espacio hospitalario para nuestros fantasmas cerramos cicatrices. Entonces, hay una visión de la historia que tiene que ver con los desaparecidos, que tiene que ver con las fosas, que tiene que ver con los libros que tratan de estas cosas, que conecta directamente con esa visión de la jauntología. Y es verdad que en la literatura contemporánea, y muy particularmente en la literatura contemporánea escrita por mujeres que utilizamos de alguna manera los rasgos del género de terror, como muy bien ha dicho Valeria, lo que hay es una necesidad de colocar en primer plano eso, los machismos, la xenofobia, el racismo, las pérdidas, las violencias políticas, y se hace a través de los recursos del género de terror. Y respecto a las sensaciones, claro, uno de los primeros instrumentos para conseguir que la realidad se convierta en un lugar extraño, que es el A del género de terror, la realidad se convierte en un lugar extraño, es la hiperestesia. El trabajo con los sentidos, que o bien están ausentes y hacen de la realidad un lugar extraño porque hay una ceguera o porque hay una falta auditiva, o por todo lo contrario, o porque están excesivamente presentes, que es lo que pasa en La caída de la casa Asher de Edgar Allan Poe, es con ese personaje de Roderick Asher que es que todo, o sea, no se puede poner una ropa de una determinada manera porque le sale un salpullido, tiene fotofobia, y al final del cuento, os diré haciendo un spoiler absolutamente voluntario, tiene un oído tan fino que es capaz de escuchar las uñas de su hermana enterrada viva
en la cripta de debajo de la casa. Sí, yo pensaba cuando vos dijiste me acuesto y escucho los fluidos, dije, Bueno, claro, también, eso también. Y el despertador de la vecina de abajo, claro, si me apuras. Es verdad. Yo tengo un problema de hiperestesia auditiva y olfativa tremendo. Pero porque sos miope, viste que Pessoa... claro, Pessoa decía, el olfato es una segunda vista o algo así. Hay compensaciones. Claro, ¿verdad? te compensas. Sí, o sea, que vamos a acabar pero muy olfativas. Vamos a acabar caninas. Oye, yo tengo un poemario que se llama Perra Mentirosa, va a ser por eso. Claro, seguro. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras palabras. Ha sido un verdadero placer, Valeria, Marta. Gracias, Valeria. Carmen. Y muchas gracias por volarnos la cabeza y también por incitarnos a esa audición ontológica. Así que ha sido una hermosa tarde. Muchísimas gracias por lo que escribís, por lo que nos comunicáis, por lo que decís. Muchas gracias.